Bienvenidos a Intercambio, un espacio para conversar acerca de música, liturgia, fe y todo lo que esta jornada ministerial conlleva. Soy su anfitrión, Julio de León. En el episodio de hoy tenemos como invitada a Damaris Tillet. Damaris se ha desempeñado como directora de la Oficina de Culto de la Arquidiócesis de Santa Fe, Nuevo México. Es presidenta y cofundadora de la Asociación de Músicos Pastorales Hispanos de Estados Unidos, conocido por sus siglas como ANFE, y actualmente vive en San Antonio, Texas. Lo último, pero no menos importante, Damaris es compositora, conferencista y artista discográfica de música católica. Bienvenida, Damaris. Gracias, Julio. Qué gran placer yo poder conectarme por este medio con nuestra amada audiencia. Gracias, Damaris. Queremos que nos des un recorrido. El placer es nuestro de tenerte aquí. Queremos que nos des un recorrido a lo largo de la cultura boricua, ya que tú eres originaria de Ponce, Puerto Rico, y que nos ayudes a interceptar el mestizaje y la fe desde un punto de vista histórico, pero también actual. Así que vamos a partir desde un enfoque meramente cultural. Queremos escuchar desde el corazón tuyo, Damaris, de la experiencia de alguien que es nativo de la Isla del Encanto. ¿Cuáles son las principales características de la música caribeña? ¿Cómo estas características reflejan una mezcla de herencia cultural? Y yo sé que hay mucha tela que cortar, hay mucho que decir, pero si pudieras resumirlo para nosotros, Damaris, ¿en qué consiste esa riqueza musical, viéndolo desde una perspectiva cultural y secular, por así decirlo? Pues mira, Julio, gracias por esa pregunta que es tan rica, ¿verdad? Y tiene tanto para compartir. Y como dijiste, tela para cortar. Pues mira, nuestra cultura boricua está compuesta de la cultura africana, española y también la indígena de nuestros indios taínos, ¿verdad? Del Caribe. Y eso por supuesto, pues va a tener esa mezcla, va a traer de todo un poco. Está la mezcla europea, está la parte indígena, está la parte africana. Y eso la ha hecho ser bien particular, porque tienes una mezcla de culturas hermosas, ¿no? Entonces, de ahí se transforma en algo que lo hace suyo, que ya entonces puedo decir, ok, esta música se distingue, este estilo, porque es, y de eso vamos a hablar más adelante, estoy más que segura que sí, una bomba, una plena, una décima, un aguinaldo, etcétera. Y está enraizado en toda esa rama de mezcla, mestizaje cultural, como bien dijiste, ¿no? Ese crisol hermoso de culturas. Wow, pues qué lindo escuchar esto, ¿no? Que se transforme en algo propio. Como tú dices, es la mezcla de otras culturas, pero en sí esa mezcla crea un mestizaje y algo lindo y propio de la gente, de lo cual la gente, me imagino, también está enorgullecida de esas raíces y de esa herencia musical, ¿no? Que han adquirido a lo largo de los años. Y bueno, pues me imagino que aparte de su relevancia cultural, Damaris, lo cual sin lugar a dudas es parte de la identidad y el orgullo boricua, me imagino que la música caribeña también tiene su relevancia en torno a la fe. Más allá de definir, como tú bien dijiste, la música caribeña en términos culturales como una fusión de la influencia española, africana e indígena, quiero que nos platiques acerca de cómo los ritmos, más específicamente la síncopa, esa anticipación del ritmo, cómo eso tiene que ver con la esperanza y la liberación de un pueblo históricamente oprimido. ¿Cuál es esa conexión entre el sonido y la liberación? Sí, esta pregunta es una pregunta muy interesante porque a veces podemos estar enfocados en un estilo, ¿verdad? De este estilo es aquello, pero siempre yo digo que en cada estilo musical, en cada pueblo, en cada cultura, hay un trasfondo, ¿verdad? Ese trasfondo en la cultura de Puerto Rico, ¿no? Boricua, eh,
Por ejemplo, lo que acabas de mencionar, que es muy conocido por la síncopa, pero especialmente la síncopa anticipada, ¿verdad? Porque puedes tener una síncopa donde tú puedes sentir ese tiempo fuerte, ¿verdad? Que esperamos tener, ¿ok? Pero no surge con nuestra música. Y esto trae una historia musical detrás. Años atrás, cuando estuve tomando un curso respecto a este tópico que me llena tanto y me encanta, hablaba de los cimarrones. Los cimarrones eran aquellos esclavos, ¿verdad? Que llegaron al Caribe, en este caso Puerto Rico. Esa fue la experiencia en cuestión de nuestra música. Y llegaron a un sector de la isla, especialmente uno muy conocido que se llama Loíza Aldea, ¿verdad? Que donde se concentraron especialmente muchos africanos. Y ahí es donde tú de verdad, cuando vas y visitas la isla, saboreas increíblemente esos estilos y más que estilo, la vivencia, la vibración de esto. Lo que ellos hacían era una expresión poder liberarse, ¿no? Estaban tratando de ser resistentes a la esclavitud. Y en la música se refleja al salir de ese tiempo fuerte que lo que hace es brindar dominio. Yo estoy en control, ¿verdad? Que ha sido la parte de la cultura que ha dominado, ¿verdad? En nuestro caso, tuvimos una influencia fuerte de la cultura europea. Creo que casi todos hemos tenido, ¿no? Entonces, eh, ahí en ese caso, estos cimarrones se van a sectores donde ellos empiezan a estar como un tipo de forma escondida, ¿no? Pero qué mejor expresión que la del canto, que eso lo podemos también nosotros saborear con los afroamericanos aquí en Estados Unidos, en mucha de su música, que tiene un significado detrás de todo eso increíble y es basado a la esclavitud y a la liberación, a la resistencia a la esclavitud. Entonces, esos ritmos reflejan eso, hasta su cantar refleja eso. Y eso se va propagando, ¿verdad? Se va compartiendo porque aquel que lo escucha lo va adoptando y se va influenciando. Cántale al Señor, cántale alabanzas, pero que salgan del corazón. Canta jibarito, cántale al Señor, cántale alabanzas, pero que salgan del corazón. Yo vengo de la Y eso es montaña, yo soy un lo que ha amigo, traído esta experiencia. yo vengo Por de eso la cuando montaña, amigo, yo me tú escuchas a veces una frase en Puerto Rico dice, Puerto Rico es África. Tiene su razón de ser. ¿Por qué? Por su fuerte influencia africana. Y pues es interesante, en este curso que yo tomaba hablaba también de lo que era el tango. Yo no sabía que el tango había sido sumamente sincopado en su historia. Y para ser aceptado de la manera que ha sido, le tuvieron que quitar la síncopa, pero cuando tú puedes ver partituras de tangos originales, es increíblemente sincopado, o sea, algo bien tremendo. Entonces, yo creo que hay mucha historia detrás de todo esto. En el caso de la bomba, que le llamamos la bomba, la trova, tú vas a experimentar esos tiempos anticipados, ¿verdad? Em, El otro ritmo, estilo musical que también es muy sincopado es la plena, ¿verdad? Y me dice: "Oye, dime la plena", pero la plena en la historia fue el periódico del pueblo, no había otra manera de expresar. Entonces lo utilizaban para expresar lo que estaba ocurriendo en el país o en el pueblo o cualquier situación que fuese, o fuese de alegría, fuese de tristeza, fuese lo que fuese, ese era el medio y es el medio. eh, Principal. Y yo creo que lo pudieron experimentar no hace tanto tiempo, porque esto es una noticia alrededor del mundo, haber sacado, ¿verdad? No, a mí no me gusta hablar de política, pero a un gobernador, y yo lo que veía al pueblo expresando era con sus tambores, ¿verdad? Sus pleneras, le llaman pleneras, y, y con eso expresaban lo que estaba surgiendo en ese momento.
y tú veías ese millar de personas en el viejo San Juan y ellos con sus panderos y improvisando sobre el tema que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces, ese periódico ha sido el de ayer, el de hoy y creo que será por siempre. Amén. Wow, Damaris, qué interesante ver ese trasfondo, como tú lo dijiste, de la música, de esa herencia musical y cómo el tocar esos géneros de la bomba, de la plena que tú nos estás mencionando, o sea, tocar esa música hoy en día es como tener una conexión con el pasado y tener esa conexión con ese significado profundo, ¿no? O sea, cada vez que yo toque una síncopa, especialmente música caribeña, ahora que ya sé esto, le va a dar un significado mucho más mayor porque me hace reconocer ese periodo, pues lamentable de la esclavitud, pero en sí, aparte de ese lamento y de ese dolor y sufrimiento, surge la esperanza y prevalece la esperanza, ¿no? De la liberación. Y la música fue ese canal, fue ese medio para expresar esa fe y esa esperanza. Bueno, conectándolo a nuestra historia aún más profunda, ¿no? Remontándonos a los tiempos en las escrituras todavía más atrás, vemos que la música es un medio y continúa siendo un medio de comunicación con Dios, sobre todo en los momentos de tribulación. Pensemos en el pueblo de Israel, por ejemplo, en el Antiguo Ujú. Testamento, y como ellos también, ¿verdad? Fueron víctima de opresión y esclavitud, y su clamor de libertad fue escuchado por Dios cuando atravesaron por fin las aguas salvadoras, por así decirlo, del Mar Rojo, y juntos entonaron a Dios un canto de alabanza por su victoria en contra de los egipcios. Entonces la música es ese canal maravilloso, ¿no? Que tenemos para comunicar todo eso. Para los que no somos de ascendencia boricua, Damaris, queremos seguirnos enriqueciendo de tu conocimiento y de tu sabiduría, viendo las cosas ya en un contexto litúrgico. Ya hablamos de la cultura un poco, de este aspecto espiritual de la liberación y la síncopa, pero para los que no somos de ascendencia boricua, ¿de qué manera podríamos adaptar la música caribeña a los coros litúrgicos en la actualidad en nuestras comunidades? ¿Cuáles serían esas pautas que tener en cuenta para adaptar la música y hacerla bien, representando y respetando toda esta historia, ¿no? En cada una de nuestras comunidades. ¿De qué manera podemos adaptarlo? Mira, gracias por compartir esta pregunta porque yo sé que es un desafío para muchas comunidades, ¿verdad? Especialmente cuando en sus comunidades tienen una presencia caribeña. Y resalto esto porque eh, es nuestra meta pastoral, ¿verdad? Siempre servir al pueblo. ¿De qué está compuesto mi comunidad de fe? Y un símbolo de hospitalidad y también de que ellos se sientan relacionados, pues ya sabemos que es la bendición y el regalo de la música. Eh, mi sugerencia primordial es conocer la historia, aunque sea sencillamente, ¿verdad? Como lo estás haciendo tú, ¿verdad? Que es conocer, ser conocedor, o qué hay detrás de todo esto. De manera simple, no es solamente un ritmo, o escuchar un güiro chi, 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 o tucutún, tucutún, no es más allá que eso, ¿verdad? Mucho más allá que eso. Es como cuando escuchamos a los aztecas haciendo sus danzas o sus cantos, ¿verdad? El que no conoce ese dialecto no entiende, pero es una oración, entonces hay algo profundo en todo eso. Entonces, mi recomendación es conocer, ser conocedores de dónde proviene, por qué, cuál es el trasfondo de eso, y luego acogerlo, especialmente, más que nada el texto, o sea, el texto, ¿de qué se está basando esto? Porque la música en su mayoría refleja en su espíritu lo que es el texto, ¿verdad? Está como apoyando ese texto para resaltarlo. Y escuchar, porque a veces visualizamos y es más difícil entenderlo visualizando la música sincopada, especialmente caribeña. Yo creo fielmente que es mejor escuchar, hacerlo tuyo,
hacerlo tuyo, sentirlo, porque eso, lo demás viene solo, porque eso es lo que tiene la música caribeña como la música gospel, ¿verdad? Que es sincopada también y tiene un swing y tiene un sentimiento que tú no puedes transcribir, porque es más allá. Entonces, por eso es que mi recomendación es escuchar y empezar con lo más sencillo, y tomar su tiempo y ir por etapas. Y voy a dar un ejemplo que fue método de enseñanza y lo he usado yo también de mi fenecido esposo Diego con sus estudiantes que aprendían, aprendían guitarra, ¿verdad? Y era interesante ver que en ese programa de educación musical que se llevó a cabo en la Arquidiócesis de Filadelfia, teníamos ah, afroamericanos, teníamos asiáticos y teníamos hispanos de otras culturas aprendiendo todo este estilo y toda esta música, no solo del Caribe, sino estuvieron expuestos a muchos estilos. Y ellos lo hacían. ¿Pero por qué? Porque ellos conocieron el trasfondo, porque ellos fueron por etapas, porque lo hicieron suyo. Yo digo que es hacerlo tuyo y hace la diferencia, ¿verdad? Wow, excelentes recomendaciones, ¿verdad? Tomar Thank en you. cuenta esa, como tú dices, algo clave que tú mencionaste es que la música, por decirlo en términos apropiados, es un arte sonoro, ¿verdad? La música es un arte sonoro y eso es uno de los desafíos, por así decirlo, que a veces tenemos las publicadoras, que publicamos la música en la versión de partituras y a veces la música caribeña se hace un poco difícil descifrarla cuando la vemos en papel, ¿no? Pero es importante reconocer que yo creo que en la música caribeña, más que en otros estilos de Latinoamérica, es muy importante aplicar ese filtro del aprender la música por oído, ¿no? De los músicos líricos, más que textuales. Entonces, se trata de, como tú dices, repitiendo, de sentir la música, conocer la historia y todo esto nos habla de la hospitalidad, que tú también lo mencionaste al inicio de tu respuesta, ¿no? Es la realidad de muchos músicos pastorales como nosotros o los que nos escuchan a lo mejor, ellos se desenvuelven en parroquias multiculturales, donde el simple hecho de tocar una plena, una bomba o un vals mexicano, una cumbia, esa inclusión de los estilos creo que es un mensaje claro de hospitalidad para con aquellas comunidades que se ven representadas en la música. No es suficiente a veces el idioma español, sino que también la música y los estilos propios con esos instrumentos autóctonos de cada región de Latinoamérica y el Caribe nos ayudan a transmitir un mensaje más directo y claro de que nosotros estamos acompañando a ese pueblo y ellos tienen un espacio muy especial y dignificante en la mesa del Señor, en la mesa eucarística. Entonces es algo maravilloso, ¿no? Que me da mucha alegría escucharlo de ti, escuchar el testimonio de Diego también, de esos pasos que ustedes dieron en instruir a muchos hispanos, ¿no? En ese entonces a través de esa escuela. Es una escuela completa. Creo que la música caribeña tiene muchísima riqueza que tiene un significado muy profundo. Y bueno, hablando en términos pastorales, ya que nos adentramos en eso, Damaris, otra pregunta más para ti especialmente. Quisiéramos escuchar de ti, ¿cómo es que podemos los músicos litúrgicos canalizar la voz de Dios a través de nuestra música y testimonio de vida? Claramente, seguir las pautas musicales delineadas en los documentos litúrgicos es de suma importancia, pero ¿será que eso es suficiente? ¿Será que es suficiente también tener una voz bonita, ser un músico altamente calificado con entrenamiento de conservatorio? Lo cual, no me malentiendan los que me escuchan, la formación musical y litúrgica es sumamente importante y te lo dice un testigo. Pero aparte de eso, ¿cómo podemos canalizar la voz y presencia de Dios a través de nuestro ministerio y testimonio personal?
A los que nos escuchan también les doy una pauta con una cita tomada del numeral 49 del documento Cantemos al Señor, publicado por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, donde dice, los músicos son antes que nada discípulos y solo entonces son ministros. ¿Qué piensas tú de esto, Damaris? Sí, esto es tremendo, ¿no? Y algo desafiante, de muchas maneras. Porque en el caminar yo he visto personas que son altamente calificadas, ¿verdad? Que han estudiado en conservatorio, música, como lo has hecho tú, como lo he hecho yo. Y, y pues no han tenido la experiencia de servir en un entorno de la música sacra, ¿verdad? Sea en nuestra iglesia, sea en otra denominación. Están sintiendo el llamado a servir y evangelizar por medio del talento que Dios les dio. Eso es una transición como yo, que vengo de tocar nada más que música clásica, secular o música en una orquesta o lo que sea. ¿Cómo yo me puedo adaptar? ¿Cómo yo me puedo sumergir, ¿verdad? Pero que salga de adentro, porque una cosa es asimilarme y una cosa es yo integrarme. Entonces, esa parte es bien crucial de que nosotros podamos servir como mentores, pero siendo primeramente ejemplo de ello. Entonces, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, por eso, como dijiste, la formación es bien importante, porque la formación lleva a la transformación. Yo no soy la misma discípula que era quizás 20 o 30 años atrás. Ha habido una transformación que ha ido por pasos, ¿verdad? Porque vamos madurando, porque nos vamos formando, porque el Señor nos va transformando por medio de todo lo que nos permite hacer en el ministerio. Entonces, esa es una. La otra es el que quizás tuve el don que Dios me regaló desde muy niña, pero entonces creo que no necesito más y me quedo estancado porque a Dios todo le agrada. Es nuestro decir muchas veces, ¿verdad? Especialmente en el pasado. Oh, pero esto no es un show, como esto no es un espectáculo, como decir. Pero cuando tú te pones y desafías, y esto es una de las preguntas que yo le hago a nuestros hermanos, y yo le digo, pero ¿no crees tú que Dios se merece lo mejor de lo mejor? Porque Él es el dador de todos estos dones. Estés en la iglesia o no estés, ese don te lo dio Dios. Entonces, si para una orquesta sinfónica prepararse, un coro sinfónico y una de las filarmónicas se prepara con tanto tiempo, dedica tanto tiempo, ¿no creen ustedes que Dios merece todavía más? Entonces, por ende, esa oración cantada, que es la escritura, la palabra de Dios, esa canción, debe estar lo mejor preparada posible y dar lo mejor de nosotros y aprender lo más que podamos. Entonces, está esa transición. Está también, siempre me acuerdo, una exponencia de un querido amigo que decía, reflexionen, ¿ustedes son voluntarios o son discípulos? Es bien interesante la forma que lo presentó, me encantó, porque todos hemos estado en un momento dado en ese tiempo. Y daba ejemplos del discípulo. Un ejemplo, llega una visita a tu casa y tú tienes que ir a un ensayo del coro. Y es más fácil quizás para nosotros tomar el teléfono y decir, oye, yo no puedo ir esta noche al ensayo porque me acaba de llegar una visita. Y está bien, porque cada situación es diferente. Pero dice, un discípulo de verdad, que en verdad tiene una entrega total, va a buscar las miles y maneras de llegar a ese ensayo, de poder preparar lo que a Dios se le da, ¿no? Y va a decir quizás, oye, tengo un ensayo, vente conmigo y luego nos reunimos, pero vete, acompáñame. O sea, era un ejemplo. O quizás me fui a una fiesta y yo me siento cansado, no voy para la misa esta mañana, llamo al director y le digo, mira, no cuentes conmigo porque no estoy. Esa es la diferencia del voluntariado, que no tiene quizás compromisos, voluntarios muy comprometidos y son discípulos, ¿verdad? Está entre esos dos, ¿no? Entonces está aquel que es verdaderamente ministro, como mencionaste, y nos llegan etapas así en nuestra vida.
Y yo me acuerdo y le doy gracias a Dios porque nosotros a veces nos llevábamos a los niños enfermos. Y decía, eso me hicimos eso. Entonces, ahí podíamos palpar que, wow, gracias Señor por darnos ese sentido de ministerio, ver esa entrega que nos permitiste estar. Ha sido más por acción. La acción muchas veces mueve más que meras palabras, y eso lo sabemos. Amén. Wow, mencionaste algo que resonó conmigo, que dijiste que la formación nos lleva a la transformación. Y son dos elementos claves, yo creo, en nuestro ministerio como músicos pastorales. Por un lado la formación y por el otro lado también la transformación. Entonces, debe de haber un balance, ¿no? Como tú bien nos explicaste, ambas perspectivas son importantes. Hay que aprender las cosas técnicas de la música, saber cantar mejor, instruirse en la guitarra, el piano, el instrumento que nosotros toquemos. Hay que aprender eso, cómo fluir con la música, ¿no? Porque es el medio por el cual Dios habla a través de nosotros. Pero también está la formación espiritual y el cambio de corazón. Y fíjate que curiosamente el título de este podcast es Intercambio. Y cuando nosotros platicábamos de cómo titularlo con Kate y con Peter, tuvimos una conversación hace meses, eh, elegimos este nombre. Y una de las tantas razones por las cuales elegimos este nombre es que la palabra intercambio como que nos da ese enfoque de un cambio interior. Mm. Intercambio, en inglés interchange también, el cambio interior. Entonces es algo importante que como ministros de la música no debe de pasar desapercibida ese aspecto de el cambio interior, de esa conversión, ¿no? Y encuentro con Dios que muchos de los músicos a veces carecen. A veces, como tú dices, tenemos un don y talento musical maravilloso, pero a veces nos quedamos cortos en cuanto al compromiso pastoral con las comunidades. Y parte de esa comunidad, como tú bien lo mencionaste, también es la familia, ¿no? Y yo creo que tú eres un ejemplo muy claro también de envolver a la familia en el ministerio y eres un ejemplo vivo para muchos de nosotros también, que iniciamos nuestras familias y queremos llevarlos por ese mismo camino, ¿no? Enseñar a nuestros hijos, enseñarle a los que se mueven en el entorno de nuestra vida, evangelizar más allá de las palabras con el ejemplo. Como tú dices, que el ejemplo tiene mucho más poder y es mucho más impactante. Bueno, vamos a una pregunta más, Damaris, siempre en torno a este enfoque pastoral. Hablando de los jóvenes y de la juventud, ¿qué consejo le darías tú a los jóvenes que tienen la inquietud de componer música pastoral o música litúrgica? ¿Cuál sería tu consejo para la juventud? Mira, respecto a la composición musical, yo en el caminar me he topado y estoy segura que otros colegas en el ministerio, ¿verdad? Como compositores se han topado con jóvenes que vienen con mucha energía, eh, que quieren componer y porque son motivados por otros, ¿verdad? Como yo, como Peter, como tantos otros como tú, eh, pero no tienen ¿cómo es? El conocimiento, la experiencia de cómo es el proceso. Entonces, han llegado algunos donde mí que me dicen, mira, estoy componiendo esto, y a veces vienen con el enfoque en que uno lo lleve a una editorial, pues, ¿verdad? Lamentablemente esto es una realidad que pasa, ¿verdad? Es como en el medio secular. Si venga un Emilio Estefan, dice: Emilio Estefan, para que me hagas artista, ¿no? Entonces, yo pongo estos ejemplos porque mi primera pregunta para ellos ha sido, les digo, que reflexionen para qué estás componiendo, qué te inspira, cuál es el motivo, porque puede ser componer para que te digan yo soy compositor, ¿verdad? Y que tu nombre se escuche y no sé, pero les doy el ejemplo, les digo, mira, en el ejemplo de Diego y mío, nosotros nunca compusimos para publicar. Nosotros, el Señor nos movió con este don para servir al pueblo, una necesidad, a la oración del pueblo. Al llegar a este país,
nosotros no teníamos tantos recursos como los que existen hoy. Y entre ellos estaba aquello que servía a una comunidad caribeña que servíamos y era inmensamente grande, a donde Dios nos llevó a servir. Y ahí vino, cómo nosotros uníamos la fe y la cultura por medio de quiénes somos, de lo que traímos en nuestro equipaje desde nuestro país, pero con la fe. Entonces, eso fue lo primero que surgió. Se utilizó la música para orar. Luego hicieron acercamiento a nosotros para considerar publicar nuestra música y así surgió. Pero yo les digo que hay que tener paciencia, hay que hacer su tarea, hay que seguirse educando, hay que seguir con escudriñando la Sagrada Escritura. Hay que ir por pasos, no podemos brincar del 1 al 10. Nos toca hacer nuestra tarea. ¿Verdad? No por quién conozco a Julio, conozco a Peter, no, es que yo, ¿para quién es? ¿Para qué yo estoy haciendo esto? Y base a eso yo tengo que hacer lo que me toque hacer. Esa sería mi mayor recomendación, y su formación, siempre hay algo que aprender, ninguno de nosotros conocemos todo, estamos en constante aprendizaje y a la vez que dejamos de aprender y de soñar, nos morimos. Entonces es importante tener eso bien presente. Eso era exactamente lo que yo te iba a decir. Lo último que mencionaste, que cuando dejamos de aprender, hay una parte de nosotros que muere, porque Ujú. ya se nos va la esperanza, se nos van los sueños, se nos va mucho, ¿no? Y son esos dos elementos que tú estás mencionando, Damaris, que creo que son la clave, ¿no? Por un lado, es la pregunta central de ¿para quién componemos o qué es lo que nos inspira a componer? Y nosotros, personas de fe, sabemos que lo hacemos para Dios, lo hacemos para llevar un mensaje de amor, de esperanza, del evangelio al pueblo de Dios a través de la música. Y por el otro lado está la formación constante, el aprendizaje constante, bíblico, teológico, filosófico. O sea, hoy en día el músico que se atreve a componer música litúrgica sobre todo, pues tiene que tener todos esos eh, filtros o esos conocimientos por los cuales tiene que pasar la composición, para que sea realmente una buena expresión, ¿no? Una buena expresión de la fe enraizada en la cultura y en el lenguaje musical también. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que la pregunta central, sobre todo, es ¿qué nos inspira a componer? No perder ese enfoque en Dios y también de la mano la formación, porque entre los hispanos, pues creo que hoy en día las estadísticas indican que hay más hispanos que están obteniendo títulos académicos en universidades, se están graduando de programas de teología, de música, de cualquier otra carrera, y eso es algo muy, muy bueno, ¿no? Muy alentador. Pero pues la invitación es a seguir en esa línea, a seguir adelante y bueno, pues no desanimar. Damaris, estamos ya casi por concluir este espacio. Y yo tengo una pregunta más aquí, que inicialmente no estaba planeada para esta entrevista, pero yo no quisiera pasar la oportunidad, creo que es el espíritu que nos mueve a ir por ese lado. Yo quisiera, Damaris, que nos platiques de tu amor por Diego, tu compañero de vida, quien ya hace algunos años partió a la casa del Padre, la morada celestial, pero que sigue estando vivo en tu corazón, en el corazón y mente de tu familia y también en las composiciones que juntos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, pudieron aportar a la iglesia hispanohablante a lo largo de muchos años. Así que tú que conociste a Diego más que nadie en este mundo, si él estuviera físicamente aquí con nosotros, Damaris, ¿cuál sería el mensaje que él quisiera compartir en este momento? Mira, si Diego estuviese en este momento, yo sé que espiritualmente continúa con nosotros, ¿verdad? Así es. Pero algo que dijo hasta el último momento, 3 días antes de fallecer, fue la importancia de seguir animando, de seguir empoderando a la juventud,
de seguir pasando lo que Dios nos ha regalado, que es formar su disciplina, ¿verdad? Diego fue un ejemplo tremendo de disciplina. De lo que quería conseguir, lo conseguía. Era muy enfocado. Eh, Algo que comparto sobre el legado que dejó Diego fue el que, el que hacía sentir a alguien que quizás no se sentía que era capaz de hacer algo, él se ponía debajo de esa persona y hacía a esa persona más arriba de él, ¿verdad? Eso es algo que yo pude recibir. Igualmente dejó como testimonio, lo escuché después que falleció. Y es bonito ver eso, ¿no? En que tú seas inspiración para otros y que tú reconozcas los talentos de otros y que tú fortalezcas los talentos de otros. Eso dejó Diego, dejó su humildad, su sencillez. Nunca, aun con el talentazo que Dios le regaló, nunca se creyó más arriba que nadie. Y eso lo distinguió, ¿no? Entonces, para mí, me sigue transformando. Su ejemplo me transforma a mí misma cada día más, porque descubrí muchas cosas después de fallecer que nunca dijo, porque hacía muchas obras y muchas cosas hermosas detrás de la cortina sin dejarme ni siquiera saber a mí, ¿verdad? Entonces, tocó muchas vidas, tocó muchos jóvenes y y ambos pudimos colaborar en mucho de ello. Como compositores, juntos, creando lo que Dios nos regalaba para llevar la oración al pueblo, la gente nos preguntaba, ¿pero quién compuso qué? Y yo, no, es que aquí no sabemos, porque era una combinación de colaborar, de que nos apoyábamos uno al otro. Y llegaba el momento donde no sabíamos quién hizo qué, porque había apertura a recibir y a dar. Y eso creaba algo que ya no tenía nombre, sino el de uno, que éramos un equipo. Y eso es lo que debemos hacer como equipo. Ese es el gran trabajo y la fuerza que tiene un equipo como matrimonio, como, como familia, como ministerio de música en la iglesia. Entonces, eso, Diego dejó una huella bien profunda. Y Y de verdad que para mí fue una bendición que hubiéramos podido hacer ministerio juntos desde muy jóvenes, desde los 14 años estábamos nosotros haciendo ministerio. Pero gracias por la pregunta, gracias por permitirme compartir lo que aún Diego no está presente, pero mire cómo sigue dando frutos Amén. lo que dejo, ¿verdad? Amén, amén. Sigue vivo su espíritu, creo, a través de su música, a través de las memorias y recuerdos que tú tienes con él. Y realmente son un ejemplo, Damaris, ustedes dos, y creo que lo siguen siendo para muchas parejas y para muchos músicos como nosotros, de ver su testimonio de vida y esa parte muy especial que tú destacaste de la vida de Diego, de llegar al nivel de las personas, ¿no? Sobre todo cuando necesitan ser realzadas y necesitan un apoyo, pues encontrar a las personas, y esto lo podemos aplicar nosotros a nuestra vida, a nuestro ministerio, Ujú, encontrar siempre al pueblo de Dios donde ellos están, musicalmente, pastoralmente, espiritualmente, para así realmente poder servirlos de la mejor manera, dejando de un lado pues cualquier ego que nosotros podamos tener, ¿no? Como músicos a veces tenemos esa tentación, es muy fácil dejarnos a veces envolver por el ego, por el protagonismo, ¿vea? ujú. Pero hay que siempre tener en cuenta que Dios y el Espíritu Santo es el que nos mueve y el que inspira y le da vida a todo, ¿no? Y a la música. Dios es el autor de la sinfonía del amor y eso es algo que siempre me gusta decirlo. Bueno, Damaris, el tiempo se nos ha ido rápido. Muchas Sí, súper rápido, gracias. Sí, gracias a ti súper rápido. gracias por participar con nosotros el día de hoy en este espacio y enriquecernos con este intercambio de vasto conocimiento, sabiduría y amor
que tú posees por el pueblo de Dios y el ministerio de la música. ¿Qué te parece si concluimos nuestro episodio con una breve oración? Amén. Dios de la vida, Dios creador de la música y autor de la sinfonía del amor, te damos gracias por la vida de Damaris, por la vida de Diego. Te pedimos que nos sigas llenando de tu gracia y misericordia. Mantén en Damaris y en su familia y en nosotros un espíritu misionero de la mano de la tradición católica y sus normativas litúrgicas, pero sin perder el enfoque pastoral y amor por el pueblo de Dios. Te pedimos nos des el entendimiento y la apertura de corazón para conocer más de la cultura y tradición caribeña. Que su riqueza cultural y musical nos traiga siempre alegría y gozo, pero que también sea un medio para conducirnos a tus pies, Señor, sirviendo de inspiración para aquellos que están sedientos de ti, sedientos de un mensaje de esperanza, sedientos de ser amados y perdonados. Bendice nuestra familia y ministerios y ayúdanos a encontrarte a ti en todas las cosas y en todo lo que hacemos. Amén. Nuestra Señora de la Divina Providencia, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. Muchas gracias, Damaris. Gracias a ti, Julio, por la invitación y a nuestra gente linda que está escuchándonos por este medio. Ojalá y que haya sido, ¿verdad?, un granito de arena que aportar y compartir, y que el Señor los continúe bendiciendo grandemente. Amén. Bueno, esto ha sido un episodio más de Intercambio traído a ustedes gracias a GIA Publications. Envíenos sus inquietudes o sugerencias y suscríbanse a nuestro podcast para que sigan siendo parte de esta conversación, siempre unidos, siempre en conjunto. Hasta la próxima.